Estimados colegas, en este video les voy a presentar el registro de escritura, de lectura y matemática del tercer grado. Pero antes les voy a pedir que se suscriban a mi canal y compartan el video. Muy bien, vamos a ver ahora el registro de escritura. Bien colegas, aquí observamos el registro de escritura del tercer grado de primaria. Capacidades: adecúa el texto a la situación comunicativa. Criterio 1, adecuación al tipo textual. Siguiente capacidad: organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada. Corresponde al criterio 2, coherencia, y criterio 3, cohesión. Siguiente capacidad: utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente. Corresponde al criterio 4, que es mayúsculas, y criterio 5, segmentación de palabras. En la parte de aquí tenemos la leyenda. La A significa adecuadas, la B parciales y la C inadecuadas. ¿Bien? Nosotros vamos seleccionando según la respuesta de nuestros estudiantes. Vamos llenando los casilleros de cada estudiante. Y así vamos completando hasta llenar todo el registro. Bien. Y una vez que ya tenemos llenado el registro, en la parte de abajo vamos a hacer el consolidado por criterio. Por ejemplo, en el criterio 1, ¿cuántas preguntas adecuadas? De repente hay 35 estudiantes que tengo en este registro. De repente 30 respondieron adecuadas, 3 respondieron parcialmente y 2 estudiantes inadecuadamente. Así vamos a completando con cada criterio hasta completar el criterio número 5. ¿Ya? Y aquí abajo tenemos los desempeños precisados según los criterios de evaluación. Por ejemplo, del criterio número 1, adecua el texto a la situación comunicativa considerando las características más comunes del tipo textual. Desempeño precisado del criterio número 2, ordena las ideas en torno a un tema sin contradicciones, repeticiones innecesarias, ni vacíos de información o digresiones. Criterio número 3, el desempeño precisado establece relaciones entre las ideas a través de algunos referentes y conectores. Criterio número 4, desempeño precisado, utiliza las mayúsculas de forma adecuada. Y el criterio número 5, el desempeño precisado, utiliza recursos ortográficos, el uso de las grafías, las mayúsculas y las reglas de tildación para dar sentido a su texto. Bien colegas, entonces este es el registro de escritura del tercer grado de primaria. Vamos a ver ahora el registro de lectura. Aquí tenemos el registro de lectura del tercer grado de primaria. Y aquí tenemos los nombres del texto. Por ejemplo, la pregunta 1 a la pregunta 5 corresponden al texto Monito Especial. La pregunta 6 a la pregunta 9 corresponde No le temas a las lágrimas. De la pregunta 10 a la pregunta 14 corresponde al texto Piojos. La pregunta 16 a la pregunta 20 corresponde al texto Copy. Y de la pregunta 21 a la pregunta 24, Feria de Ciencias. ¿Ya? Aquí tenemos la leyenda, la A es adecuada, la I inadecuadas y la O omitidas. Ya una vez más, según la respuesta de nuestros estudiantes, nosotros vamos completando si la respuesta ha sido adecuada, inadecuadas o ha sido omitidas. ¿Ya? Entonces, así completamos todo el registro de nuestros estudiantes según los resultados de nuestros estudiantes. ¿Ya? Y en la parte de abajo vamos a hacer el consolidado por preguntas. ¿Ya? En la pregunta 1, ¿cuántas respuestas han sido adecuadas? En la pregunta, ¿cuántas inadecuadas? Y ¿cuántos han sido omitidos? Lo mismo en la pregunta 2 hasta la pregunta 24, que en este caso tiene tercer grado de primaria. ¿Ya? Aquí tenemos las preguntas ordenadas por capacidades. Por ejemplo, obtiene información del texto escrito. Le corresponde la pregunta 2, la pregunta 6, la pregunta 10, la pregunta 11, la pregunta 15, la pregunta 21 y la pregunta 22. Infiere e interpreta información del texto. Le corresponde la pregunta 1, 3, 5, 7, pregunta 9, la pregunta 12, la pregunta 13, la pregunta 14, la pregunta 16, la pregunta 17, la pregunta 18
Y la pregunta 19. Siguiente capacidad. Reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Le corresponde la pregunta 4, pregunta 8, pregunta 20 y la pregunta 24 para tener en cuenta, colegas. Bien. Y en esta parte vamos a hacer el consolidado por estudiante. Ya este estudiante, cuántas respuestas adecuadas ha obtenido. Vamos colocando aquí y cuántos lo ha omitido. La cosa que he sumado, nos dé 24. Bien, así vamos completando estudiante por estudiante. Bien, colegas, ahora vamos a ver el registro de matemática. Aquí tenemos el registro de matemática del tercer grado. Ya son 25 preguntas. A ver, la competencia resuelve problemas de cantidad le corresponde desde la pregunta número 1 hasta la pregunta número 10. La siguiente competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. Le corresponde de la pregunta 11 a la pregunta 16. Resuelve problemas de forma, movimiento y localización desde la pregunta 17 hasta la pregunta 22. Y resuelve problemas de datos, gestión datos. Resuelve problemas de gestión, datos e incertidumbre de la pregunta 23 a la pregunta 25. Aquí está la leyenda, la A adecuada, la P parcial, la I inadecuada y la O omitida. ¿Ya? Una vez más, según la respuesta de nuestros estudiantes, nosotros vamos completando estos registros. Bien, hasta completar la respuesta de todos nuestros estudiantes. Lo siguiente que hacemos, nuestro consolidado por preguntas. Ya de los 35 estudiantes que ya este registro, cuántos respondieron adecuadamente, ya cuántos respondieron parcialmente, cuántos respondieron inadecuadamente y cuántos omitieron responder. Así vamos contabilizando o sistematizando hasta la pregunta 25, maestro. ¿Ya? Y aquí al costado tenemos que hacer el resumen por estudiante. Por ejemplo, de las 25 preguntas, el estudiante número 1, cuántas preguntas respondió adecuadamente, cuántas respondió parcialmente, cuántas respondió inadecuadamente y cuántas preguntas fue omitido. Y nosotros vamos completando según los resultados de este registro. Bien, maestro. Y una vez más vuelvo a recalcar, y el trabajo no queda ahí. Nosotros tenemos que consolidar en estos registros, ver qué estudiantes han logrado la competencia, a quienes le falta lograr las competencias de matemática, de escritura, de lectura, y poder reorientar nuestra práctica pedagógica ahora a partir del mes de agosto hasta diciembre. Bien, estimados colegas, espero que este video sea de su utilidad. Abajo en la descripción del video, como siempre, estoy dejando el enlace para que puedan descargar este registro, los 3 registros, y lo puedan utilizar ahora que se va a tomar la evaluación diagnóstica. Gracias, colegas.